nosotros invitamos a que cada uno de ustedes vea qué camino tomar, si el camino entretenido, el camino positivo o el camino quejumbroso que pueda ocasionar, ¿cierto?, el tener esta patología. Y justamente comentaba la actriz española que, oye, tener diabetes no significa comer aburrido, sino que todo lo contrario, de maneras creativas quizás encontrar la forma de que todos los días podamos entretenernos y vivir de una manera exquisita a través de las distintas preparaciones. Y es por eso que partimos entonces con nuestro espacio nutricional con Fernanda Carrasco, que es nutricionista de Centro de Vida Saludable. ¿Cómo estás, Fernanda? Se hace un gusto que puedas estar hoy día acompañándonos este día lunes. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí de lunes empezando la semana con ustedes. Sí, un lunes que, bueno, justamente está destinado en el tema de la salud, en el tema de ir revisando distintas patologías, también desde un área nutricional, y justamente hoy día hablamos de la diabetes. Y en el video donde, bueno, estaban era la misma actriz, pero interpretando, ¿cierto?, a estos dos personajes, se habla de la importancia de repente de tener esta posibilidad de verlo de la manera más positiva posible a través de la alimentación, ¿no? Esto se puede, ¿no? Es interesante saber que no vamos a, o sea, obviamente nos vamos a privar de comer ciertos alimentos con azúcar y todo eso, pero eso no implica que nuestra vida vaya a ser aburrida en torno a la alimentación si es que es detectada esta patología, ¿no? No, en ningún caso. Yo creo que es súper, bueno, súper atingente el video en general, porque yo creo que a las personas cuando les dicen tienes diabetes, lo primero que piensan es, chuta, no voy a poder comer nada. Exacto. Entonces, al final, efectivamente, es de acuerdo a cómo uno lo pueda ir desarrollando, y la alimentación en general para una persona con diabetes tiene que ser mucho más precavida, pero puede ser una alimentación equilibrada y variada, igual que las personas No, que nos claro. alimentamos y no tenemos diabetes. Ahora, el tema es que tengamos un control, y eso es súper importante porque muchas veces pasa que uno olvida lo importante que es la alimentación en la vida, y en estas enfermedades cuando uno dice, ya, a ver, tengo que tomar cartas en el asunto y empezar a preocuparme de qué como y cómo lo como. Y estas cartas en el asunto hay que tomarlas todos, digamos, no solamente las personas que tienen diabetes, todos deberíamos comer de manera sana y de manera saludable, ¿verdad? No solamente las personas que padecen esta patología. Sí, efectivamente, creo que todos tenemos que comer sano, por eso que creo que igual es súper atingente hablar de este tema, porque el que te digan que tienes diabetes es como una sentencia a no comer nunca más cosas ricas, y a veces está mal dimensionado el comer rico con comer cosas que no son tan sanas, y yo creo que ahí es súper importante el que las personas con diabetes entiendan que pueden comer de todo, pero en su justa medida. De todo, de todo. ¿Cuáles son aquellos alimentos que probablemente son los mejores amigos de esta patología y aquellos alimentos que realmente tenemos que restringir en un 99%? Ya, mira, en general, todos los grupos de alimentos del plato alimentario, donde están las frutas, las verduras, los lácteos, los granos, donde están todos los cereales, que son un grupo de alimentos que la gente tiende a pensar que tiene que restringirlo, los pueden consumir sin ningún problema, pero siempre de mejor calidad. Y cuando hablo de calidad, me refiero a que, por ejemplo, tengan mayor aporte de fibra. La fibra es un nutriente que va a ayudar a que las personas diabéticas no absorban la cantidad de azúcar que tiene, por ejemplo, un pan de una vez, sino que vaya entregando poco a poco este azúcar, y de esta forma vayamos controlando las glicemias, ¿ya? Que es en el fondo la medida que tiene el cuerpo para decirnos cuánta azúcar estamos consumiendo y si es que la estamos utilizando de buena forma. Perfecto. Ahora, y en caso, por ejemplo, de padecer esta afección, quería saber también, es importante, como tú dices, hablar de porciones, poder comer, pero en su justa medida. ¿Cuáles serían estas porciones de las que nosotros estamos hablando para, en el fondo, nutrirnos de manera perfecta en cuanto a si es que estamos frente a la diabetes? Ya, es súper importante ahí porque hay dos formas bueno, hay varias formas, pero hay dos formas súper destacadas de controlar cuánto nosotros deberíamos comer, y una de ellas que muchos nutricionistas y médicos pueden orientar a las personas que tienen diabetes es el conteo de carbohidratos, y esto se hace a través de las porciones. Entonces vamos agrupando los alimentos en alimentos de similares características con un aporte de carbohidratos similar, para que yo pueda hacer una alimentación variada e ir intercambiando alimentos del mismo grupo. Ya. Entonces,
Lo importante ahí es saber cuánta actividad física realizan las personas que tienen diabetes y su estatura, peso, composición corporal en general, para entregar la cantidad de porciones que debería consumir cada persona. Ya, no es algo replicable. Claro, no es algo replicable en todos los casos, sino que más bien va a depender de ciertos factores, como tú misma nos conversas, la actividad física, cuántas calorías, por ejemplo, nosotros vamos quemando diariamente de acuerdo a si, por ejemplo, llevamos una vida sedentaria o no. Claro. Y efectivamente eso va a depender de cuánto tengamos que comer. Y ahí es súper importante también el mantener, aparte de mantener un equilibrio, es mantener una alimentación similar durante el día. Porque hay personas, dependiendo del tipo de diabetes que tengamos también, que vamos a tener que inyectarnos insulina. Y eso es algo que se hace diariamente. Entonces, si nosotros tenemos una alimentación haciendo este intercambio de alimentos, vamos a poder mantener nuestras glicemias normales con la cantidad de insulina que nos inyectamos. Y eso a la larga va generando este control de glicemia y que nuestro cuerpo no se vuelva así como se descontrola en el fondo porque le ponemos muy poca insulina, por ejemplo, claro, o mucha. Hay que cuidar ahí harto que no aumente la glicemia o que no tengamos muy baja la glicemia. En el caso de los que habitualmente consumen alcohol, ¿debemos restringir este consumo a qué nivel, por ejemplo? Bueno, ese es uno de los grupos, me lo habías consultado antes y no lo respondí, qué alimentos no deberíamos consumir y claro, dentro de eso está el alcohol. Hay que evitar el consumo de alcohol porque el alcohol tiene calorías vacías, por decirlo así, y no entrega ningún nutriente. Entonces, al final, genera un descontrol de la glicemia. Deberíamos evitarlo lo más posible. Claro, o sea, tratar de que esto, obviamente, podamos ir, no sé, ingiriendo alcohol, por ejemplo, para alguna celebración, ¿verdad? Y obviamente súper moderado, ¿no? Sí, en el fondo, mira, todos los grupos de alimentos, por ejemplo, las cosas con alto contenido de azúcar, los dulces, los pasteles, este tipo de alimentos que también deberíamos evitar. Cuando uno habla de evitar, al igual que cualquier persona que tiene una alimentación saludable, quiere decir que no está prohibido, que nunca en la vida debería consumirlo, pero que debería ser un consumo muy ocasional, claro, muy en alguna celebración, una vez al mes, no más que eso. Claro. Eso no va a generar mayor problema, lo más probable es que sí altere su glicemia, claro, pero es algo que después podemos retornar a la normalidad. Claro. Claro. Por ejemplo, yo tuve diabetes gestacional en mi primer embarazo y cuando me llegó la noticia me asusté muchísimo, no tenía claro más o menos en qué consistía lo que era la diabetes gestacional, pero pasando el tiempo y controlándome todos los días, me di cuenta que se abre un mundo y un abanico de posibilidades de cosas súper ricas que se pueden ir preparando, y en el fondo compartiendo con los que están a mi lado. Por ejemplo, si no podemos comer azúcar, también existen un montón de alimentos que tienen derivados y que están hechos con sucralosa, ¿verdad? Con stevia. Esos alimentos son, digamos, los que puedan reemplazar en caso, por ejemplo, de no poder comer ni pasteles ni chocolate. Obviamente no todos los días, pero sí quizás uno se tranquiliza a la hora de tener estos otros alimentos, ¿no? Sí, yo creo que por eso es importante también generar esta sensación de que no estamos a dieta, porque el estar a dieta genera mucha ansiedad. Y ahí, cuando uno empieza a sentir que está muy restringido, están todos estos alimentos que contienen endulzantes y que son un muy buen aliado para las personas que tienen diabetes. Claro. Ahora, ojo, mucho ojo con los alimentos que son, por ejemplo, diet o para diabéticos, ¿ya? Porque muchas veces pudiera tener mayor contenido de grasa, por ejemplo, estos alimentos. No tienen azúcar, pero tienen grasa. Y las personas con diabetes tienen mayor riesgo cardiovasculares. Entonces, el consumir alimentos con alto contenido de grasa también es un riesgo. Claro. Por eso que, si bien son alimentos que son un buen aliado para estas ocasiones especiales en el fondo, hay que también cuidar que no porque digan para diabéticos yo los puedo comer... de manera, claro, tiene que ser restringido. No todos los días, ni comernos la caja completa el primer día que los compramos, sino que de a poquito, ¿verdad? Claro. Y ahí otro punto importante es también el cuidar los horarios de alimentación, porque muchas veces el no tener una alimentación de acuerdo a los horarios que corresponde va a generar también un desajuste en nuestra glicemia. Claro. Te iba a preguntar también, ¿qué pasa con el consumo de la sal? ¿Es o no enemiga la sal para nuestra salud y sobre todo para la diabetes?
Sí, es un enemigo en general. La sal es un enemigo para todos, pero para los diabéticos igual. Lo mismo que te mencionaba anteriormente, el riesgo cardiovascular en las personas diabéticas es más alto, y cuando las glicemias están alteradas, lo que hace nuestro cuerpo es empezar a eliminar el azúcar en exceso por la orina. Entonces hace que nuestros riñones estén constantemente con mucha carga de trabajo, y cuando nosotros le damos mucho sodio generamos que esta sobrecarga se haga mayor. Entonces pudiera ser muy frecuente que tengan algún problema renal. Así que Claro. sí, hay que cuidar el consumo de sodio. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso de los niños con diabetes? ¿Es exactamente lo mismo lo que estamos hablando hoy día para los adultos? En el fondo se habla también en el caso de los niños de exactamente seguir los mismos tips, digamos, de alimentación. Sí, efectivamente hay que seguir una alimentación variada, equilibrada, y lo importante en los niños es que tenemos desde inicios del diagnóstico de la enfermedad el que enseñarles a alimentarse correctamente, y el que aprendan qué alimentos pueden intercambiar con otros para que en general vivan una vida lo más normal posible y no con tantas restricciones. Ahora, digo lo más normal posible porque tienen el diagnóstico de una enfermedad y lamentablemente no va a ser normal del todo, pero pueden tener una alimentación muy similar a sus compañeros de colegio, a sus vecinos o con quien compartan, si esta alimentación es una alimentación adecuada. El consumo de pan, por ejemplo. El consumo de pan en general en los niños es menor en cuanto a porciones que en los adultos. ¿Ya? Si hablamos de un niño regular, promedio, porque insisto que no podemos dar las porciones de cada persona individual, un niño debería consumir entre un pan al día a medio pan en el caso de las niñas. En el caso, por ejemplo, de que hay una persona padeciendo esta enfermedad en nuestra familia, es también importante el tema de acompañar, de funcionar como un equipo, de funcionar como un todo, y no obviamente segregar y hacer preparaciones solamente para él. Yo creo que es importante esto de trabajar, digamos, en familia sobre esta afección, para que obviamente no hayan otro tipo de daños psicológicos, y también para poder incentivarlo e incentivar a toda la familia a comer saludable, ¿no? Sí, eso es súper importante, y lo decían en el video. Lo importante, recalcaban ahí el tipo de preparación y cómo uno prepara los alimentos. Yo creo que eso es clave para que las personas con diabetes se sientan integradas. Si nosotros comemos y buscamos preparaciones novedosas que le gusten a toda la familia y que sean sanas, va a generar que las personas con diabetes tampoco se sientan aislados en un mundo que solo es para todos estos alimentos de enfermo, como cuando uno está enfermo de la guata y te dan la sopita de pollo. Claro. Que puedan comer de todo. No sentirnos enfermos, sino que solamente quizás cambiar el hábito a hábitos saludables que nos van a hacer, obviamente, sentirnos mucho mejor. Yo, como te digo, tuve la experiencia de estar frente a una diabetes gestacional, que yo me imagino que la alimentación tiene que ser la misma que para un diabético, ¿no? Sí, ahí hay que tener ojo igual, porque en el caso de las personas con diabetes gestacional estamos también alimentando al bebé en el fondo que está en desarrollo. Entonces no hay que limitar el consumo de alimentos que son de grupos importantes, y el grupo, insisto, el grupo de los granos, donde está el pan, el arroz, los fideos, las papas, es un grupo trascendental porque tiene nutrientes importantes para el desarrollo del feto, ¿ya? Entonces, en general, lo que hay que hacer es alimentarse de forma adecuada y en las porciones, porque eso es clave. Claro. Un buen ejemplo es que cuando llueve, las gotitas de agua que van cayendo van protegiéndome, yo me puedo ir protegiendo de ellas. Cuando a mí me tiran un balde de agua, que es lo que uno hace cuando come muchos alimentos con alto contenido de azúcar, el cuerpo no sabe qué hacer con tanta azúcar. Y las personas con diabetes tienen, o la insulina no funciona adecuadamente, o tienen menos insulina, entonces el cuerpo empieza a encontrar tanta azúcar que empieza a tratar de eliminarla, y sobrecargamos a nuestro cuerpo. Entonces es súper importante que las porciones sean adecuadas, en cantidades pequeñas y en horarios fraccionados, para que así podamos no sentir hambre ni ansiedad. Claro, y uno de los mitos de la diabetes gestacional es que uno, por lo general, tiene que comer casi que el doble para alimentar al nuevo ser, y eso no es así, ¿verdad? Aclarémoslo, claro, para que no sigan habiendo problemas de este tipo. Sí, eso es importante. El estar embarazado no genera el que nosotros aumente nuestro gasto energético y tengamos que comer por dos. De hecho, la cantidad de calorías, para que sea súper gráfico, es lo equivalente a una galleta Tritón. No digo que coman una galleta Tritón, pero eso es lo que equivale a lo que yo debería comer en aumento por tener
estar embarazada. Entonces, al final, no deberíamos comer más, no deberíamos comer el doble, hay que comer en los horarios adecuados y los alimentos correctos. Así que cuidar ahí ese ítem súper importante cuando uno está embarazada. La alimentación es clave para el desarrollo de nuestros hijos. Oye, dan ganas de comer fruta. ¿Y qué pasa con el tema de los antojos? Porque muchas mamás, futuras mamás, les pasa eso, de que el antojo de la sandía a la 1 de la mañana. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que queramos comer algunas frutas que tienen mucho contenido en azúcar? Ya, es que ahí las frutas en general, cuando comemos la porción que corresponde, no tiene mayor contenido de azúcar. Por ejemplo, la uva, que es un alimento, una fruta que está muy mirada como muy alta en azúcar. El plátano también, ¿o no? Sí, 10 granos de uva es lo mismo que la mitad de un plátano y es lo mismo que una manzana. Entonces, claro, quizás tiene un poco más de azúcar, por lo tanto tengo que comer la porción más pequeña. Claro. Pero ninguna fruta está erradicada y el problema del antojo es que a la 1 de la mañana es muy tarde para comer. Así que tratar de cumplir los antojos a la hora de almuerzo, de postre o de colación. A mí no me pasó, no me miran a mí no me pasó, pero yo he escuchado de que de repente la sandía, el melón, ¿dónde sacamos sandía o melón en esta fecha del año? Bueno, porque creo que hay lugares que sí tienen este tipo de fruta. También importante destacar y saber qué pasa con las bebidas cero, las bebidas light, las bebidas en general. Porque claro, tenemos diabetes gestacional, también a veces nos gusta tomarnos su Coca-Colita y todo esto, pero yo creo que debe ser nocivo para la salud, sobre todo en el caso de de estar esperando nuestros babies, ¿no? Sí, bueno, primero, importante ahí el tema de las bebidas sin azúcar, no se pueden consumir sin mayor problema, pero ojo con la Coca-Cola o cualquier bebida carbonatada que tenga cafeína, porque las embarazadas no pueden consumir cafeína, deben disminuir el consumo de ella, así que no deberían consumirla. Ahora, de las otras bebidas que no tienen azúcar, si las pudiera consumir ocasionalmente, sugiero también, porque en general, si empezamos a leer los ingredientes de estos alimentos, no aportan nada. Entonces, colorantes y otras cosas. Así que cuidar el consumo, pero obviamente si están acostumbrados a tomar bebidas azucaradas, es mejor consumir sin azúcar y tratar de ir tratando de consumir lo menor cantidad posible. Sí. He sabido, no es que sea yo, de ciertas crisis que tienen las personas que están padeciendo diabetes. Que bueno, pasan 3 días sin comer dulces, pero a veces, por ejemplo, tienden a esconderse y a comer torta escondidos. ¿Cómo poder hacer para controlar eso y para que no nos pase esto de que, como es algo prohibido, tendemos a desesperarnos y a un momento en que explotamos comer y comer y comer y comer? Sí, yo creo que ahí por eso es súper importante el hacerlos sentir que no están a dieta, sino que tienen que cuidar su alimentación y que están integrados en la alimentación de la familia. Y ahí está a disposición de todas las personas con diabetes todos estos alimentos que no tienen azúcar y que nos pueden ayudar a salir de este antojito. Y yo creo que es importante salir del antojo, porque como he hablado en otros programas, cuando uno está todo el tiempo pensando en un alimento que tiene antojo, vas a terminar comiéndolo igual a escondidas. Entonces mejor comerlo en un buen horario, por ejemplo, lo más temprano posible, o sea, a la hora del almuerzo, por ejemplo, en pequeñas cantidades, sin esa sensación de hambre, tratar de darse cuenta un poco de que es un antojo y no hambre, y permitirse pequeñas porciones. Cuando uno está todo el día pensando y pasan los días y uno reemplaza en el fondo Estamos, bueno, con algunos problemas técnicos con nuestra nutricionista, pero no sé si ya volvió la comunicación, si no, no importa. Nos queda súper claro lo que hemos hablado hoy día en cuanto a nutrición, lo que debemos y no debemos consumir. En el caso también, por ejemplo, de la diabetes gestacional, recordar que tenemos un nuevo ser que tenemos que cuidar, ¿cierto? Por sobre todas las cosas, así que moderar el consumo, por ejemplo, de gaseosas, tratar de comer, si vamos a comer dulce, que no sea obviamente todos los días y que sea esta alternativa, por ejemplo, de chocolates con sucralosa, ¿verdad? El consumo de frutas es positivo, sobre todo las verduras, a ir viendo un plan nutricional que pueda ayudarte a que no te sientas, ¿cierto?, encarcelado ni a dieta, sino que buscar de cierta manera encontrar
una nutrición que te permita estar contenta con lo que estás comiendo, estar contento con lo que estás comiendo y que también, obviamente, toda la familia pueda acompañarlos, porque no solamente las personas con diabetes son los que tienen que cuidarse nutricionalmente, sino que ojalá todos. Así que esa es la invitación entonces, a través de nuestra nutricionista y nuestro primer espacio, agradecerte por haber estado con nosotros, nos vemos en una nueva oportunidad y nosotros de esta manera entonces lo que haremos es irnos a una breve pausa comercial, antes dejarte la invitación extendida para que nos escribas a nuestro WhatsApp más 569-7756-9177 para que puedas hacernos consultas y puedas obviamente escribirnos si es que tienes alguna duda con respecto a esto de lo que estamos hablando hoy día, sobre todo si es que padeces diabetes o si es que algún familiar la padece, para que así entonces puedas resolver ciertas dudas al respecto. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos entonces aquí al Matinal Siempre Juntos. No se vaya de nuestras pantallas.